A esta hora de la mañana al doctor en Ciencias Jurídicas y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el profesor Hugo Frulin, a quien, por cierto, agradecemos también que nos esperara estos minutos ahí en línea. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por la invitación. Sí, profesor, queríamos conversar con usted a propósito del debate y el trámite que se ha llevado a cabo en el Congreso del proyecto que busca regular el uso de la fuerza de las, valga redundancia, fuerzas policiales y también armadas. Un proyecto que avanza o por lo menos se despachó ya a un nuevo trámite, tendrá que ser revisado esto en una comisión mixta. ¿Cómo ha visto la tramitación y en particular esto que ha generado mayores dudas y resquemores, sobre todo por parte del oficialismo, que es el principio de proporcionalidad, que recordemos desde el Senado finalmente se despachó el proyecto sin esa disposición? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, yo creo que es naturalmente que muy laudable que esta necesidad de establecer las reglas para el uso de la fuerza, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas están funcionando en el territorio de manera hoy día casi permanente, es algo que hay que celebrar. Es producto de un acuerdo existente al interior del Congreso cuando se tramitó la reforma constitucional que definió la intervención de las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica. Ahora, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que no es el único que se ha presentado, pero que está en discusión, sigue una serie de principios del derecho internacional, de los derechos humanos, aprobados por las Naciones Unidas y también principios establecidos en la legislación comparada. Uno de estos es el principio de la proporcionalidad. Este es un principio que busca que el nivel de la fuerza utilizada para resguardar el orden o para resistir algún tipo de agresión en contra de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden y Seguridad no sea excesiva. Esto es, que responda al principio legítimo en términos de mantener el orden público, pero en términos que no se propasen en el uso de la fuerza. Entonces, esto no implica, por cierto, que las fuerzas de orden y armadas no mantengan una superioridad respecto de que los agreda, pero sí que la respuesta en cuanto a su intensidad y al tipo, de alguna manera, sea una reacción legítima y proporcional a la que se ven expuestas. Profesor, muy buenos días. Quiero seguir la misma línea con el tema de la proporcionalidad. Hay varios puntos que se cayeron en el Senado, que se eliminaron, como por ejemplo la disposición que prohibía ejercer fuerza una vez que la persona haya sido reducida o inmovilizada. Y ahí le quiero plantear una cosa que da la impresión desde quizás la opinión pública de que hay cierta reticencia o ciertos resquemores de algunos sectores de poner líneas, de dibujar ciertos límites justamente por proteger el ejercicio del trabajo de las fuerzas de orden público, pero se deja esta área gris y se pierde un poco la posibilidad de tener límites claros para que las personas puedan resguardar también sus derechos. Y en el fondo seguimos estando en el mismo lugar y en este lugar en el que se judicializan casos y las personas no tienen respuesta para justamente la vulneración de sus derechos. Entonces no se puede avanzar porque en el Congreso siguen existiendo esta reticencia. Entonces seguimos en un loop eterno de no poder dar respuesta a una situación que sabemos que hay que darle respuesta, ¿no? Bueno, por supuesto que hay dos puntos de vista totalmente diferentes respecto de esta regla. Hay una que es la que exhibe la necesidad de establecer los principios adecuados de acuerdo al derecho internacional, y hay otra que alega que estos principios resultan excesivamente farragosos, difíciles de
entender especialmente para las Fuerzas Armadas y que terminan cohibiendo a estas en el ejercicio de la fuerza legítima. Yo creo que la redacción que se busque va a tener que ser una que mantenga el principio de proporcionalidad y simplemente alegar o buscar que las Fuerzas Armadas que participan en tareas de resguardo de la frontera o de la seguridad en casos de excepción constitucional estén debidamente entrenadas, porque no veo que haya caminos que puedan hacer más corto o más fácil o más simple el uso de la fuerza. Y sin ánimo, profesor, de pedirle que haga el trabajo de los parlamentarios, pero ¿cómo poder hacer que esos dos principios, ¿no? O esas dos ideas funcionen de manera armónica? ¿Cómo se debería avanzar? Bueno, yo creo que el principio de proporcionalidad es un principio que es inevadible. Esto es, no hay forma de atenuar o de simplificar su definición sin afectar en definitiva los derechos de las personas en los casos en que esto deba aplicarse. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos principios no solo son obligatorios para las Fuerzas Armadas y de orden, sino que en definitiva van a tener que guiar tanto la disciplina interna, la formación, como la interpretación que hagan los jueces en caso de situaciones en que esto sea necesario. Entonces, ese principio yo creo que es absolutamente ineludible. No conozco las razones por las cuales se le puso término a esta noción de que no debe aplicarse la fuerza una vez que la persona esté reducida. Me parece en algún sentido algo redundante. Si está en aplicación el principio de legalidad y sobre esto y el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad, va de suyo que no puede aplicarse la fuerza en contra de personas absolutamente reducidas. Bueno, y hay que ver qué pasa también en el tercer trámite, profesor, y quería tomarme de algo que usted planteaba recién, que es justamente la necesidad o lo ineludible que es la proporcionalidad, que probablemente va a ser el punto de la discordia durante lo que queda de la tramitación, porque parte de lo que decía la oposición es que este principio, que terminó por rechazarse en el Senado, daba más poder a los jueces para procesar y condenar a los funcionarios de las fuerzas de orden y también, bueno, las policías en general, que usen fuerza en el cumplimiento de su deber. ¿Cómo ve usted ese planteamiento? Bueno, es obvio que si existe una limitación al uso de la fuerza y si contamos con un poder judicial independiente que debe determinar en algún caso específico si existió o no un uso de la fuerza legítima, bueno, los jueces van a tener que determinar de acuerdo a ese principio si se cumplió con él o no. Es casi como querer evitar que las fuerzas armadas y de orden tengan limitaciones legítimas y que todos consideramos necesarias. Lo que ellos dicen es así. Ahora, ¿eso cómo se limita? Bueno, con una adecuada presentación y formación de quienes van a utilizar la fuerza, de forma de establecer un balance entre su disposición a usarla y las limitaciones con las que tienen que actuar. No veo otra manera de lidiar con el problema, ¿no? Sí, claro, si uno le quita cortapisas y limitaciones, van a utilizarla sin ellas. Y el resultado va a ser bastante, va a disminuir el nivel de aceptación de los derechos fundamentales.
Ujú. Estamos conversando con el profesor Hugo Fruhlin a propósito del proyecto de reglas de uso de la fuerza, profesor doctor en Ciencias Jurídicas y académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios. Profesor, a propósito de lo que usted comentaba, porque claro, a lo mejor este tema no sería tan tema, por decirlo de alguna forma, si es que tuviésemos total constancia o total certeza respecto de que las Fuerzas Armadas y de orden van a actuar apegado a todo lo relativo al respeto de los derechos humanos y de la ley, pero sabemos que durante los últimos años, partiendo del estallido social hasta acá, incluso antes, diversos hechos en los cuales tanto las fuerzas policiales como de orden se excedieron en sus atribuciones, cometiendo abusos, cometiendo atropellos a estos derechos fundamentales. Y se habló mucho en su momento respecto de la necesidad de, por ejemplo, avanzar en una reforma importante al interior de una de estas instituciones, particularmente Carabineros. Eso finalmente se congeló. ¿Perjudica o beneficia finalmente a la institución que este debate se haya postergado en el tiempo? Mire, yo creo que el contexto cambió. Evidentemente el contexto político fue de alguna manera el argumento principal por el cual el tema de la reforma por parte del gobierno no siguió siendo un gran tema. Ahora, lo que sí hay que decir es que con la creación del nuevo Ministerio de Seguridad existe quizá una mayor posibilidad de intervención de las autoridades políticas respecto del funcionamiento del control de la mala conducta policial al interior de la propia policía. Y eso sería deseable que en un tiempo más se comience a activar. Esto es, que exista eventualmente un seguimiento respecto de cómo se controla o cómo incluso se enseñan los derechos humanos al interior de Carabineros. Es un gran tema que la práctica debe darlo. Profesor, nos quedan poquísimos minutos. Apelo ahí a su capacidad de síntesis, que quizás es el tema de discusión, lo hemos hablado de hecho durante toda la entrevista, el tema de la proporcionalidad. ¿Qué pasa si queda fuera? Si no se habla, si no se aborda en la ley finalmente. Bueno, es muy difícil que quede absolutamente fuera. Ahora, ¿qué pasa si queda fuera? De todas maneras va a tener que aplicarse la interpretación de los jueces. Los jueces pueden apelar, en definitiva, a los principios del derecho internacional que han sido incorporados a nuestro derecho interno. Y si de ellos existe la obligación del Estado de Chile de aplicar principios como el de la proporcionalidad, en definitiva van a aparecer por ese lado, en la discusión o en la decisión judicial. Uh-huh. Profesor Hugo Fruhlin, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, siempre muy buena disposición para con la radio, para charlar con nosotros, con nuestros auditores y auditoras, así que lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ahí estaba el profesor Hugo Fruhlin conversando con nosotros a esta hora de la mañana, doctor en Ciencias Jurídicas, académico de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, respecto de este proyecto sobre reglas de uso de la fuerza, pero también respecto de Carabineros, que a propósito está en jornadas de aniversario. Recordemos por estos días, de hecho durante el día de ayer fue el aniversario oficial de esta institución. Hoy se va a llevar a cabo una ceremonia, número 98, casi 100 años, y se espera que para esta jornada haya una actividad en la cual estén presentes diversas autoridades para conmemorar esta fecha. Así que vamos a ver qué va a pasar, porque de seguro van a haber diversas reacciones ahí también.
7 de la mañana con 59 minutos y con esta conversación despedimos esta primera parte de Radio Análisis. Siga nuestra sintonía, tenemos que hacer una breve pausa, pero ya llega Patricio López para continuar con esta edición. Se vienen conversaciones muy interesantes, tenemos diversos invitados hasta las 10 de la mañana, así que siga junto a nosotros y nosotras. Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana martes. Nos reencontramos mañana martes, pero quédese porque queda Radio Análisis por delante.